Bienvenidos al octavo video de Álgebra 4. En este video estudiaremos lo que se conoce como discos de Gershgorin. ¿Ok? Entonces, el teorema de los discos de Gershgorin dice: tome una matriz cuadrada en algún cuerpo, unos complejos, generalmente, unos reales, y para cada fila de A, calcule el parámetro R de I, que podría decirse el tamaño de la fila de A, que es esencialmente sumar todos los módulos de los elementos de la fila correspondiente sin tener en cuenta el elemento de la diagonal. O sea, R1 sumo los módulos de todos los elementos de la primera fila de la matriz sin sumar el de la diagonal, el módulo de la suma. Y así hago para R2 y R3 y Rn, sumar todos los elementos de la última fila de la matriz en módulo sin tener en cuenta el elemento que está en la diagonal, el ANN. Lo propio hacemos para las columnas, o sea, sumamos los elementos que están en la columna 1 en módulo, los que están en la columna 2 en módulo, los que están en la columna n en módulo, y así conseguimos los C1, C2, C3, Cn. Siempre esta cuenta es esta parte de acá de la sumatoria, lo que me dice es que, bueno, no sume el elemento que está en la diagonal, sume todo menos los que están en la diagonal. ¿Está? Entonces, con eso vamos a construir los discos filas de Gershgorin, que son los discos centrados en el elemento de la diagonal correspondiente de la fila y de radio menor o igual al tamaño de la fila, al RI correspondiente. Entonces el disco 1 está centrado en el A11 y tiene un radio menor que R1, el disco 2 está centrado en el A222, el elemento de la, y tiene radio menor que R2, el disco enésimo fila de A está centrado en el elemento ANN y tiene radio menor que Rn, o menor que el tamaño de la fila enésima. También podemos formar los discos columnas de Gershgorin de A, que están centrados de manera semejante en los elementos de la diagonal, solo que ahora el radio está dado por el tamaño de las columnas y no por el tamaño de las filas. Ok, y lo que hacemos es, en general, unimos los discos filas. Este es el GR, es la unión de los discos filas. El GC es la unión de los discos columnas. Y lo que me dice Gershgorin es que el espectro de A está en la región determinada por la intersección de la unión de los discos filas con la intersección de la unión de los discos columnas. Ok, esto es súper fácil de ver en un ejemplo. Consideremos esta matriz. Los elementos de la diagonal son el 5, el 6 y el menos 5. Y entonces uno puede calcular, por ejemplo, el tamaño fila el tamaño de la primera fila, que es 2, el tamaño de la segunda fila, que es 2, el tamaño de la segunda fila es 1 y el tamaño de la tercera fila es 1. O sea, y entonces uno puede dibujar los discos de Gershgorin. Entonces están centrados aquí en menos 5, 5 y 6, que son los elementos de la diagonal. El primer disco fila de Gershgorin está centrado en 5 y tiene radio 2. Este sería el disco 1 fila de A. El disco 2 fila de A está centrado en 6 y tiene radio 1. Es este de aquí. El disco 3 está centrado en menos 5 y tiene radio 1. El disco 3 fila de A. Ok. Y en general el disco, ahora ya se nos acabaron las filas, tenemos que empezar con los discos columnas. Entonces el primer disco columna está centrado en 5 y tiene un radio 1 porque el tamaño de la columna es 1. El segundo disco, este sería por ejemplo de acá, el segundo disco columna de A, está centrado en 6 y tiene radio 1. Y el disco, este es el disco 3 columna de A, está centrado en menos 5 pero tiene radio 2. Y lo que me dice Gershgorin es que ahora tome la intersección entre estos y estos. O
sea, los discos filas intersecados con los discos columnas. Si hago esa intersección me queda claramente el dibujo de la base. Esto sería la región de Guescoring, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Que es la intersección entre las regiones determinadas por los discos filas y las regiones determinadas por los discos columnas, ¿ok? Y lo que me dice Guescoring es que el espectro de A está contenido en G. O sea, puede ser que los tres autovalores estén en un solo disco, puede ser que no, puede ser que haya uno aquí y otro aquí. No sé en dónde están específicamente en la región. Después vamos a ver un corolario que me dice que me va a garantizar que va a haber uno aquí y dos en esta región, que pueden estar así, o pueden estar así, o pueden estar así. Eso ya lo vamos a ver la clase que viene cuando estudiemos un poquito las relaciones de continuidad de los autovalores o eigenvalores. Y entonces, de hecho, si calculamos el espectro de A, tenemos que los autovalores son menos 5,9, o sea que está por aquí, menos 5,09 por aquí. El otro es 5, que es este, y el otro es 6 y algo, que está por aquí. ¿Ve? Entonces tenemos 1 aquí y 2 en esta región. Ok, y eso ya vamos a ver específicamente bien en la clase, en el video que viene, por qué sé eso. Ok, bien, entonces como aplicación de los discos de Guescoring, primero vamos a hacer la demostración y después vamos a ver la aplicación a las matrices diagonalmente dominantes. Ok, entonces la demostración del teorema de Guescoring es parte de tomar esencialmente la idea, es decir, bueno, voy a mostrar que tomo cualquier autovalor de A, considero por ejemplo los discos este plano complejo, en, en principio las entradas, supongamos que estos son los elementos de la diagonal de A, y cada uno tiene su disquito, y lo que voy a demostrar es que si tomo un autovalor de A, hay uno de los discos, hay uno, no sé cuál, en alguno de ellos está lambda. Y ya está, con eso ya estaría. Si pruebo que agarro un lambda y está en alguno de los discos, estoy considerando los discos filas, también lo mismo vale para los discos columnas, pero la idea es la misma. O sea, si trabajo con los discos filas, basta trabajar con los discos filas por la observación de que el espectro de A es lo mismo que el espectro de A traspuesta. Y entonces trabajo con el espectro de A, muestro que cada autovalor está en algún disco fila, luego trabajo con el espectro de A traspuesta, entonces yo ya sé que la demostración anterior me garantiza que todos los autovalores de A traspuesta están en alguno de los discos filas de A traspuesta, pero exactamente eso, entonces quiere decir que los autovalores de A están en algunos de los discos columnas de A. Bien, y con eso ya estaría. Entonces tomo un eigenpar, o sea, tengo un autovalor y un autovector de A. Lo que hago es el autovalor, el autovector, tengo cierta capacidad para jugar con él, lo puedo mover, cualquier múltiplo de él me sirve, y entonces lo normalizo en norma infinito. ¿Qué significa eso? Esencialmente lo que quiero garantizar es que en módulo ninguna de las entradas de X sea mayor que 1 y que haya al menos una entrada que valga 1. Eso es lo que está diciendo esto. Y eso se logra muy fácil porque lo que agarro es multiplico por 1 sobre el máximo de los módulos de los xy con i entre 1 y n. Si yo multiplico por esto a x, seguro que van a ocurrir dos cosas. Todas las entradas, si llamamos este i por ejemplo, entonces todas las entradas, los módulos de todas las entradas van a ser menor o iguales que 1 y va a haber una, que es casualmente la que en donde ya hice el máximo, en donde
esa entrada va a tener módulo 1 y con eso con eso podemos garantizar que esto ocurra. O sea, la normalización se logra con este valor. Bien. Entonces, yo puedo suponer que X tiene todas sus entradas en módulo menor que 1, salvo una. Digámosle que la I techito va a ser la que tiene valor en módulo 1 en X. Y entonces, ahora veamos lambda por esa coordenada de X. Yo sé que es exactamente, acá no hay nada que pensar, es la coordenada iésima del vector lambda X. Ahora utilizo la propiedad de que lambda X es igual a por X. Y entonces dice, bueno, A por X, la iésima coordenada. Ahora no estoy diciendo, no hay nada, simplemente reescribir esto de otra forma, pero ahora lo que vamos a hacer es, bueno, reemplazamos esto por lo que es, eso es la fila iésima de A por X. Esta cuenta. Y entonces, por el vector X, nos queda eso. De aquí, ¿qué hacemos? Vamos a despejar. De aquí para aquí se obtiene despejando la entrada II. ¿Ok? Perdón. Y acá esto va con una sola. Bien. Despejo la coordenada en este el término asociado a tomar J igual a I techo. Lo paso para la izquierda restando, consigo esta expresión. Y acá me queda la suma de todos estos productos que no incluyen a J igual a I techo. Bien, entonces, ahora consideremos esto que es esencialmente la distancia de lambda a este elemento de la diagonal. El elemento de la diagonal y techo y techo. Ok, entonces, claro, como esto de acá es 1, así que ponerlo o no ponerlo es lo mismo. Pero ahora lo que hacemos es, una vez que tenemos esto, esta expresión vemos que es tomar módulo aquí y entonces esta expresión es igual a esta sumatoria por lo que teníamos en este punto. Bien, ahora lo que hacemos es igualdad triangular, metemos el módulo adentro, entonces tenemos que poner la desigualdad. Y ahora utilizamos el hecho de que cada uno de estos es menor o igual que 1. Así que si lo reemplazamos por 1, nos agrandamos. Y esto no es otra cosa que exactamente el tamaño de la fila iésima. Y con esto hemos demostrado que el autovalor lambda está dentro de el disco fila y techoésimo de A. No sé cuál es. Lo que está diciendo es que lambda está dentro de uno de los discos filas de Gesgorin. Y bueno, pero lambda era cualquiera, o sea, todo autovalor está dentro de alguno de los discos de Gesgorin y entonces todo autovalor está en la unión de ellos. Pero como bueno, después hacemos el truquito de hacer del hecho de que el espectro de A es igual al espectro de A traspuesta, entonces también todo autovalor de A está en algunos de los discos columnas de Gesgorin, entonces están en la unión y entonces están en la unión, todo autovalor de A está en la unión de los discos filas y también está en la unión de los discos columnas, entonces tiene que estar en la intersección de ambos, los discos filas y los discos columnas, y ya está. Punto. Muy bien. Con esto tenemos la demostración y terminaremos este video con una aplicación para demostrar rápidamente que las matrices diagonalmente dominantes o estrictamente diagonalmente dominantes son no singulares. Entonces, una matriz es diagonalmente dominante si lo que acontece es que el tamaño fila, ¿sí?, es menor que el elemento que está en la diagonal. ¿Ok?
Veamos, por ejemplo, esta matriz, la matriz A, es diagonalmente dominante porque tenemos que 5 es mayor que 2, 6 es mayor que 1 y 5 en módulo que 5 es mayor que 1. Entonces es diagonalmente dominante. Entonces se cumple esto. Esto es un ejemplo de matriz diagonalmente dominante. Está. Eh, y lo que me dice es que, bueno, si vos tenés una matriz diagonalmente dominante, entonces es no singular. Y la demostración es muy sencilla, porque, claro, Gregory implica que 0 no es un autovalor de A, porque 0 está fuera de cualquier disco, ¿no? Porque como tengo el disco, está centrado en cualquier disco, está centrado en el elemento de la diagonal y su radio no alcanza a llegar al origen, porque me dice que la distancia al origen, esto me dice, la distancia al origen del elemento de la diagonal es mayor que el radio, este es el radio, el tamaño de RI, que es mayor, la distancia que hay del 0 al elemento de la diagonal es mayor que el radio del disco correspondiente de Gregory. Y eso pasa para cada uno de los discos fila, y entonces los autovalores tienen que estar en esos discos, entonces el 0 no está en ninguno, entonces el 0 no puede ser un autovalor, y eso es la conclusión que sacamos aquí. Y si el 0 no es autovalor, entonces eh, la matriz no es singular, porque en particular, por ejemplo, el determinante es no nulo, porque es producto de cosas no nulas. ¿Ok? Y bueno, con esto terminamos el video de hoy y bueno, sigan haciendo los ejercicios de la sección 7.1 del Meyer, los que no hayan hecho, y nos vemos en el próximo video.